Soy Oscar Tulio Liscano. Llevo preso más de 7 años. Aún estoy vivo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, nacieron en el año 1964 con el objetivo de luchar en contra de la injusticia de la clase popular colombiana, principalmente del campesinado, el cual se estaba viendo afectado no solo por las deficientes reformas agrarias, sino también por un total olvido por parte del Estado, lo que traía como consecuencia una disputa de tierras por parte del campesinado y los terratenientes. Luego de la batalla de Marquetalia, operación liderada por el Estado en 1964 y que tenía como propósito eliminar todos los grupos de bandoleros en que habían terminado convertidos las guerrillas liberales, se puede decir que después de dicho suceso, las FARC se forman oficialmente, teniendo a Manuel Marulanda Vélez, Arias Tiro Fijo como el primer comandante de este grupo armado hasta el 2008. Desde ese momento, las FARC declaran la guerra al Estado y por medio de un operativo en el cual predominan los secuestros, ataques a bases militares y atentados contra la población civil, buscaban ganar territorio. Además, su financiación por medio del narcotráfico ayudó a que la guerrilla ampliara su armamento y dominio territorial. La época más importante del narcotráfico en Colombia fue en los años 80. En esta época, la guerrilla le permitía a los narcotraficantes sembrar la droga en territorios guerrilleros a cambio de una enorme retribución monetaria. Al mismo tiempo, los secuestros extorsivos que realizaban las FARC aumentaban los ingresos de la organización. El narcotráfico representó el 78% de los ingresos de la guerrilla, recaudando más de $1.000 millones al año solo por la venta de droga. Las FARC olvidaron por completo la razón principal de su lucha inicial. Enceguecidos por el poder, los secuestros en Colombia eran cada vez mayores, al igual que los atentados, asesinatos de rehenes, torturas, reclutamiento de niños a la guerrilla, robo de ganado y tierras campesinas, dejando a los mismos campesinos por los que una vez lucharon sin hogar y obligándolos a desplazarse a la ciudad. El reclutamiento de niños a los grupos armados de las FARC se dio por muchísimos años. Los guerrilleros engañaban a los niños con oportunidades laborales. En muchos casos amenazaban a los padres para que los entregaran y de poner resistencia los ejecutaban o simplemente tomaban a los niños por la fuerza y los llevaban con ellos. Las FARC son la organización que más minas antipersonales ha sembrado en toda la historia. Entre 1990 y 2013 murieron en Colombia 10.445 personas por caer en campos minados. 62% de las víctimas fueron de la fuerza pública y el 38% fueron civiles. Las FARC tuvo varios intentos de negociación por varios años con los distintos gobiernos del momento para poder llegar a un tratado de paz, tratados que nunca ocurrieron. En el gobierno de Belisario Betancur se intentó hacer un tratado de paz que se llamó Acuerdos de la Uribe, el cual nunca se dio por desacuerdos entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano, además de que no se cumplió con el cese al fuego entre ejército y guerrilleros. Durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango se intentó realizar otro acuerdo de paz, que se llamó Proceso de Paz del Caguán, el cual fue un fracaso, ya que las FARC secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Al final del mandato de Andrés Pastrana se dice que las FARC habían aumentado su número a 20.000 guerrilleros más. En los 8 años del mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, este consiguió golpear a las FARC con operaciones militares que logró desarmarlas, desterrarlas y reducirlas en número, además de una disminución de homicidios de un 46% entre el 2002 y el 2010.
Además de esto, en el año 2008 se le atribuye al gobierno de Uribe la Operación Jaque, en la que el ejército rescató a 15 secuestrados por las FARC hacía varios años, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 contratistas estadounidenses y 11 militares y policías. En el 2008, las FARC recibe un gran golpe, la muerte de su fundador y comandante Tiro Fijo, el cual falleció debido a un cáncer. Su sucesor fue Guillermo León, alias Alfonso Cano, el cual en el 2011 fue abatido por el ejército. Después de esta pérdida llega Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante en jefe de esta organización. Muchos países opinan que las FARC son un grupo beligerante, pero más de 30 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y todos los países miembros de la Unión Europea tienen catalogadas las FARC como un grupo terrorista. Las FARC son los autores responsables de miles de actos atroces realizados en toda Colombia. A continuación, vamos a mostrar algunos de ellos. Allí se notan que fueron construidos con características similares a los de Auschwitz allá en Polonia. Los mismos tablados, los alambres, las mallas. Vivimos en un hacinamiento y unas condiciones deplorables. Todavía se nota el dolor en sus palabras cuando tiene que hablar del horror que vivió hace 18 años por cuenta de las FARC. Fueron casi 12 años perdidos no solo a nivel personal, sino también a nuestro nivel familiar. Y cuidarlos también. El responsable Martín Sombra, el carcelero de las FARC, que bajo el mando del Mono Jojoy implementó ese tipo de campo de concentración. Cuidarlos, protegerlos. Era un territorio indolente por el clima, las enfermedades y los malos tratos. En menos de 2 metros dormían 6 hombres en improvisados camarotes. Casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Las jaulas con doble tira de alambre de púa y una malla interna por la que escasamente cabían sus dedos. Allí estuvimos en barrizales, con el agua a la rodilla. El general recuerda cómo el agua y la comida abundaban para los animales, no para los secuestrados que en esas jaulas de concentración vivieron noches interminables. Les dio por hacer marraneras al lado de nosotros y mientras esas marraneras les suministraban agua suficiente a nosotros nos daban muy poca agua. Durante esos años muchos imploraron desde esas jaulas un trato humanitario. Trajeron aquí y dejaron a mis 2 hijos lejos. Fueron muchos años, las 24 horas, con una cadena al cuello, con unos candados. Nuestra misión es responder por ustedes. Los testimonios de la crueldad de las FARC están llenos de dolor. El dolor de los que vivieron en carne propia la tortura del cautiverio y de las cadenas. Esos que sienten que no tienen cupo en este proceso de paz. A las víctimas de las FARC y especialmente a los de la fuerza pública se nos ha querido invisibilizar. Por eso no se quiere mostrar qué pasó en estas jaulas de concentración, cuál fue el diario vivir en cada uno de ellos. En esa carta en la que piden perdón, las FARC lamentaron lo sucedido con el niño Andrés Felipe Pérez, quien padeciendo un cáncer terminal le pidió a esa guerrilla que le devolvieran a su papá, que había sido secuestrado en marzo del año 2000. Las FARC nunca devolvieron al cabo Pérez y su hijo murió esperándolo. Al cabo José Norberto Pérez Ruiz se lo llevaron las FARC tras acabar con Santa Catalina en Risaralda el 7 de marzo del año 2000. El cabo Pérez duró en poder de esta guerrilla un poco más de 24 meses, amarrado con cadenas a un árbol. Muy bien de salud, gracias a Dios. Espero mi pronta libertad. Andrés Felipe, su hijo de 10 años, al que le diagnosticaron cáncer, hizo hasta lo imposible para que las FARC se apiadaran de su papá y se lo devolvieran. Hasta el Papa Juan Pablo II intercedió para que la guerrilla accediera a la libertad del policía, pero las FARC hicieron caso omiso del llamado. Señor de la FARC, por favor, liberen a mi papá, que yo lo quiero aquí conmigo para que él me abrace y me dé muchos besos como lo hacía antes. Por favor.
La negativa de las FARC agravó la condición de Andrés Felipe, que no entendía la mezquindad de la guerrilla. Pues que lo que hace que el papá se lo llevó a la guerrilla desde el 17 de marzo. Desde el 17 de marzo al niño se le daba muy duro y el 26 de mayo se puso malito, tuvo la primera recaída al pulmón, se trajo, se operó y después de esta operación no había transcurrido un año y al niño se le daba muy duro, hizo otra metástasis. Andrés Felipe volvió a su casa en Buga. Los médicos hicieron lo humanamente posible para salvarlo, pero en diciembre de 2001 murió esperando a su papá, que 4 meses después fue fusilado por las FARC. Es un asesinato. Mataron a 2 hombres de la institución que se encontraban secuestrados en manos de las FARC. Ellos son los responsables de la vida y respondían ante el país por la vida de estos hombres. Para Andrés Felipe nunca hubo perdón, nunca hubo reparación. El pequeño se quedó aguardando lo único que quería en su vida, el abrazo del Cabo Pérez. De vez en cuando la veía, una señora comerciante en ganado. Sabía que tenía su finca, sus hijos muy trabajadores, muy buenos estudiantes. El problema habitual de desactivar un explosivo son los movimientos y las reacciones anormales que pueda tener la víctima en este caso, puesto que puede hacer que el perito cometa algún error en el momento de la manipulación. Pero después del primer análisis del cableado, Jairo López se siente confiado y decide proseguir con la desactivación del collar bomba. Esto, a pesar de que otros peritos en explosivos viajando desde Bogotá están por llegar a la escena. Realmente al terrorista le tuvo que haber tomado demasiado tiempo haberlo diseñado, haberlo pensado, para que pues se diera de esta manera que fuera tan compleja para las autoridades. Otros expertos de la Policía Nacional Civil están por llegar al lugar. Jairo López está consciente de que no hay margen de error. La señora automáticamente fallece. Él queda herido, pero con unas heridas bastante fuertes. Fallece en transcurso para llevarlo para el Hospital Central en Bogotá. Había mucho sufrimiento por parte de la población civil, ya que a pesar de que Colombia es un país violento, pues este tipo de casos no se habían visto en ese municipio y menos de esa magnitud. Estos son solo algunos de los muchos casos atroces realizados por este grupo armado, por lo que podemos decir que las FARC es uno de los grupos terroristas más grandes que tiene Colombia.